Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar a Borges. Les voy a dar algunas claves para entender a este autor tan prolífico y tan importante para la literatura argentina, latinoamericana y mundial. He recibido muchas preguntas por Facebook, por mail, en YouTube, yo tengo otro tutorial sobre cómo debería leer un escritor o alguien que quiere ser un muy buen lector, y varios me preguntaron cómo abordar a Borges, que es realmente difícil y a veces te asusta un poco abordarlo. Bueno, en este tutorial te voy a dar algunas claves de cómo leerlo. Primero es importante entender que Borges empieza como poeta. Escribe Fervor de Buenos Aires en 1923. Un dato curioso es que el libro se lo autopublica, se lo paga el padre. Es un libro de poesía, es decir, él empieza como poeta. Luego escribe algunos ensayos, especialmente el de Carriego, y sigue escribiendo poesía. Y publica algunos cuentos en algunos diarios. Pero su primer libro de cuentos es recién en 1935, que es Historia Universal de la Infamia. Luego sigue publicando varios cuentos, varios libros de cuentos, todos extraordinarios. Luego publica ficciones, el Aleph, hay varios cuentos que él publica. Varios libros de cuentos que él publica. Y lo primero que tenés que ver es que Borges mezcla cuentos realistas con cuentos fantásticos y con cuentos que tienen mucha intertextualidad, es decir, que son cuentos inspirados o influenciados por otra literatura anterior. Entonces, la primera recomendación es que en los libros de cuentos que vayas eligiendo, elija los cuentos realistas. Estos son los más sencillos de abordar, para ir entendiendo a Borges y su estilo de escritura. Los cuentos realistas pueden ser casi todos los de Historia Universal de la Infamia, la historia de Emma Sanz. También pueden ser los cuentos criollistas, o sobre todo los cuentos criollistas o neocriollistas, para decirlo en un lenguaje más accesible, los cuentos de malevos, de cuchilleros, que él tiene varios y realmente muy buenos. Los cuentos relacionados con el Martín Fierro, que aluden al Martín Fierro, ya sea a Martín Fierro directamente o indirectamente. Estos son los cuentos repartidos en varios de sus libros de cuentos, con los cuales podrías empezar a entender y a familiarizarte con Borges. Cosa que es muy recomendable si uno quiere ser un buen lector y también si quiere ser escritor. Como te decía, hay algunas claves que te pueden ayudar a entender un poco mejor a Borges. Algunos criterios son los que te dije anteriormente, pero algunas claves de lectura para iniciarte con Borges, ¿no? Para agotar a Borges, para empezar por lo más accesible de Borges y después pasar a lo más difícil, a los cuentos más filosóficos, más metafísicos, más intertextuales. Para empezar, lo primero que tenés que ver de Borges es que él utiliza un criterio que podríamos llamar, en un lenguaje sencillo, de inversión, tanto de espacios como de personajes como de géneros. ¿Esto qué quiere decir? Te lo voy a ejemplificar con un cuento de Borges. Él tiene un cuento en uno de sus libros, en el Aleph, de dos reyes y dos laberintos. Y cuenta que un rey llama al otro, lo invita a su casa, lo mete dentro de un laberinto. El rey no puede salir de ese laberinto y se siente humillado y tiene que ser sacado con ayuda.
Cuando vuelve a su reino, este rey humillado, después lo invita al rey, primero le ataca sus reinos, lo lleva al desierto y lo deja en el desierto, y eran reyes árabes, por supuesto, y en el desierto el hombre se pierde, no puede salir. ¿Qué hay acá? Hay una inversión del espacio. Lo que era un laberinto cerrado pasa a ser un laberinto abierto. Los dos lugares, las personas se pueden perder. Y es un poco una metáfora de lo que debería ser un buen lector y un buen intelectual, es decir, ver siempre el reverso de las cosas y cómo cosas que parecen diferentes o opuestas pueden ser similares. Este rey se pierde en el desierto y se muere, queda como encerrado, paradójicamente, en un lugar abierto. Otra cosa que hace Borges de inversión es invertir el tratamiento de personajes. Es muy original en el tratamiento de personajes. Por ejemplo, tiene un personaje, que no te voy a decir el nombre para no spoilearte, como se dice ahora, para no arruinarte la lectura, que sepas el final o lo entiendas rápido, si no lo vayas desmenuzando ese personaje. Tiene un personaje que tiene memoria perfecta, ¿no? Que puede recordar todo hasta el menor detalle. Uno diría, bueno, es extraordinario este logro. Ahora, el problema que tiene es que para recordar una reunión de 2 horas, necesita exactamente 2 horas para rememorarla. Y tiene un segundo problema, que es que no puede generalizar. Entonces acá vemos cómo Borges invierte algo que podría ser, digamos, positivo, y lo convierte en un problema, ve el reverso de la moneda, digámoslo así. Entonces siempre que estás leyendo a Borges tenés que estar pensando qué reverso de la moneda estamos trabajando en personajes, en espacios y también en géneros. Tiene otro personaje que es eterno. Uno diría, bueno, entonces es decir, es inmortal, no tiene todas las ventajas. Pero el problema que tiene, grave, es que no recuerda quién fue hace varios siglos antes. Eso se lo tiene que recordar otra persona. Lo mismo hace con los géneros. Hay un cuento policial que en el momento en que él lo publicó era muy original. Hoy lo vas a ver, esa técnica la vas a ver en varias películas y en varios libros. Pero hasta Borges, en el policial, siempre el que era atrapado era el perseguidor. Y él crea un cuento genial donde el atrapado es otro. Ya vas a ver cuando llegues al final de ese cuento policial, que también es un cuento con el cual podés comenzar a leer a Borges. Bueno, esta es una de las claves centrales para empezar con Borges, no para finalizar, no para entenderlo todo, pero para empezar a perderle el miedo a Borges. Hay otro elemento un poco más complejo, pero estoy seguro que lo vas a poder entender, que es la influencia barroca que Borges tiene. Vos dirás, Borges no tiene una escritura barroca en estilo, y tenés toda la razón, pero sí utiliza una técnica que varios autores han llamado el pliegue barroco, y que es el siguiente, que esto lo inventan los barrocos. ¿Y qué es? Los narradores barrocos. Que es cuando vos confundís el sueño y la realidad, y confundís o te planteás cómo la ficción puede influir sobre la realidad. Un cuento que es genial y trabaja muy bien este tema es Tema del traidor y del héroe. Bueno, es un cuento genial que lo entendés y entendés el pliegue barroco, esto que te acabo de explicar, cómo la ficción puede influir sobre la realidad, puede cambiarla. Estas son algunas claves para empezar a entender a Borges y animarse a leerlo. Yo los insto a que lo lean porque es un gran escritor y todo gran lector tiene que leer a grandes autores. Y me pasa mucho que me dicen, bueno, me gustaría leer a Borges, leí tal cuento, no lo entendí. Bueno, por ahí no empezaste por el cuento correcto. Empezá por los cuentos realistas y luego pasá a los cuentos más complejos, ¿no? Donde él trabaja temas metafísicos, temas de mucha intertextualidad, temas filosóficos, temas existenciales. Borges reúne en sí, él primero, como les dije al principio del video, es poeta, luego es ensayista, y sus cuentos un poco reúnen todas esas cosas.
Y sobre todo tiene algunos cuentos, como por ejemplo el idioma analítico de John Wilkin, que inicia Las palabras y las cosas de Foucault, que es un cuento muy complejo de entender. No es un cuento que uno recomendaría para comenzar, es un cuento para ir finalizando las lecturas sobre Borges. Espero que sean muchas y prolíficas. Bueno, gracias por haber llegado hasta el final del video. Deseo mucha literatura en tu vida. Pronto voy a publicar en el canal 2 cosas. Uno, los talleres que voy a dar en 2020, en el primer cuatrimestre. Pronto voy a sacar un video sobre eso. Y 2, acabamos de sacar un libro, una compilación, que se llama Narraciones al oído de Buenos Aires, y voy a armar un pequeño video para contarte sobre el libro, por si te interesa leerlo. Bueno, mucha literatura en sus vidas. Ah, y me olvidaba, 2 cositas. ¿Sabes cuál es el nombre completo de Borges? El nombre completo es Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Todos lo conocemos como Jorge Luis Borges, pero bueno, ese es su nombre completo. Y 2, si querés, comentame, o por Facebook, o por mail, o en el mismo canal, si has intentado leer a Borges y qué dificultades has tenido. Si has utilizado este método que yo te di, te sirvió para leer un poquito mejor a Borges. Contame qué trabas has tenido con Borges cuando lo has leído. A veces asusta un poco leerlo, pero es posible llegar a entenderlo con algún esfuerzo importante. Bueno, ahora sí, me despido de verdad.